Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Soy Eli Garcidueñas, bienvenidos al podcast Maternandeando. Este podcast es un espacio para compartir ideas. Las opiniones de nuestros invitados les pertenecen únicamente a ellos y no representan necesariamente las de Maternandeando o el equipo detrás de este proyecto. El día de hoy está con nosotros Efraín Muñoz y Mariana Enríquez y nos vienen a platicar de un proyecto hermoso que tienen que se llama Anima, muy retador y bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, pues mira, aquí bien agradecidos con la invitación que nos haces para platicar un poquito de esta tarea tan importante que se hace desde Anima, que tiene beneficios y apoyos directos para una parte de la población, pero que lo que buscamos es que tenga eco en toda la sociedad, que toda la sociedad, nuestra sociedad en León, en Guanajuato y si podemos en más lugares, pues aprendamos de estos temas que hoy vamos a platicar y que a partir de eso vayamos aumentando nuestra conciencia y la forma en que nos relacionamos en lo cotidiano. Entonces, te agradecemos un chorro el espacio porque para nosotros estos momentos son muy importantes para hacer eco y llegar a muchas más personas con las que queremos trabajar. Claro, y bueno, fui bien concreta y bien rápido al grano, pero platíquenos sobre su proyecto. Bienvenida, Mariana. Hola, Eli. Gracias, obviamente, por la invitación. A Efraín también por siempre estar apoyándonos a la organización. En efecto, pues muchísimas gracias por darnos este espacio, también para poder hacer difusión del trabajo que estamos haciendo, pero también para llegar a más familias que lo necesitan, sobre todo a niñas, niños y adolescentes. Así es. Este proyecto me comentaban que es para las violencias, ¿verdad? Sí. Que están ustedes acompañan de manera legal, acompañan con cursos, talleres. Platíquenme más sobre eso. Sí, bueno, ahorita estamos en un proceso de reestructura de la organización. Estamos cambiando también un poco la forma de atención y actualmente tenemos 2 áreas de atención. Tenemos un área preventiva donde acompañamos a escuelas, a instituciones, a organizaciones que nos solicitan talleres sobre difusión y prevención de violencia y difusión de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Y por otra parte tenemos el área de acompañamiento especializado donde acompañamos a niñas, niños y adolescentes en el acceso a la justicia cuando son víctimas de algún delito grave que afecta a sus derechos humanos. Lo hacemos a través de 3 aristas de atención, que es el área de trabajo social, el área de psicología y el área jurídica. Las 3 áreas intervienen para poder generar lo que se le conoce legalmente como planes de restitución o lo que nosotras y nosotros de manera coloquial conocemos, pues que los niños y las niñas puedan vivir libres de violencia después de que fueron víctimas de un delito. Mira, justo ahorita quiero dejar como muy claro qué es violencia, qué ya se considera violencia, porque a veces estamos tan inmersos en eso y no nos damos cuenta que ya estamos cometiendo o nos están a nosotros haciendo un delito. Claro. Entonces, ¿qué es violencia? Bueno, para la organización entendemos como violencia cualquier forma, ya sea física, psicológica, sexual, y hay otras violencias como la simbólica, la narrativa, que afecta la integridad de una persona. En este caso, en nuestro caso en específico, que acompañamos a niñas, niños y adolescentes, es cualquier forma de interacción que afecta la integridad de niñas, niños y adolescentes. Okay. Sí. Eso es para que quede muy claro, ¿no? Sí. Todos los derechos que tiene un niño y que se puede violentar de alguna manera. Su integridad y su desarrollo, porque hay violencias que no podemos. La violencia no es algo que se quita o no es algo que podamos tocar. Entonces, la violencia son palabras, son acciones, son formas de interacción, incluso en muchos momentos también son creencias donde siempre colocamos a los niños y a las niñas como si fueran objetos y no como personas que piensan, que sienten y que tienen algo que decirle al mundo. Entonces, ahí hay una gran diferencia cuando les concebimos como personas que piensan, que sienten, que pueden decir que necesitan, que pueden decir qué es lo que quieren, las percepciones también de la vida cambian.
porque su voz es distinta a la de los adultos y a las adultas, ¿no? A las personas adultas. Así es, tomarlos como un ser humano que también tiene mucho que decirnos. Exactamente. Este creo que es un reto de los más importantes cuando se hace todo este trabajo de prevención de las violencias o de atención a las situaciones de violencias. El poder, como decías muy bien, tener claro que es una violencia, pero también es que a veces surgen porque no hay el reconocimiento de los otros como personas, como sujetos, ¿no? Entonces puede ser que de repente desde como yo he sido educado, descubro que no reconozco que alguien es una persona, y esto suena como muy fácil de decir, pero lo tenemos muy en la piel de acuerdo a cómo estamos en el contexto. O que unos somos más persona y otros somos menos persona, también eso está por ahí puesto. Y entonces cuando hablamos de trabajar para generar conciencia, lo que queremos es ampliar la mirada, que las personas podamos ver más de lo que hemos aprendido a ver en nuestra vida hasta este momento. Entonces esto que decía Mariana, a veces pensamos que las niñas, los niños no son personas, son algo de mi propiedad como adulto, ¿no? Entonces como yo soy el papá, como yo soy la mamá, como yo soy el maestro, la maestra, etcétera, estas personas son mi propiedad. Entonces ya lo estamos convirtiendo en una cosa, en un objeto, y tienen que pensar como yo pienso, y tienen que creer lo que yo creo, y tienen que actuar como yo estoy decidiendo que actúen, y tienen que ir a los lugares a los que yo decido. Sí. Y entonces todo esto va en contra justamente de pensar, a ver, ¿y tendrá algún sentimiento al respecto de esto? ¿Pensará algo distinto de lo que yo pienso? ¿Creerá algo diferente? Y entonces ahí es donde empezamos a hacer como este trabajo, pero no solo los niños y las niñas. A veces en las adolescencias también sucede, a veces contra las mujeres también sucede, ¿no? Yo como hombre puedo pensar que las mujeres no son personas y las trato como si fuesen algo de mi propio. Entonces, como que hay todas estas situaciones que en lo cotidiano dejamos de ver, y cuando trabajamos por aumentar la conciencia, lo que queremos hacer es que volteemos a ver mucho más allá de lo que estamos viendo en este momento. Y creemos que cuando ampliamos la mirada, entonces eso lleva a que cuestionemos las prácticas, las ideas, las formas de interactuar, y entonces vayamos construyendo de a poquito otras cosas, que no es tarea menor en entornos pues tan complejos como los que nos toca vivir en nuestro país, en nuestro territorio y en esta época, ¿no? Híjole, y que es un gran reto, Sí. un gran reto, porque culturalmente ya lo traemos, entonces las personas tienen que empaparse de estos temas y aparte creerlo firmemente para poderlo empezar a modificar. Sí. Porque no es tan sencillo como bueno, ya voy a escuchar y lo voy a implementar, no, es práctica y error para poder estar cambiando estas actitudes, ¿no? Y que ampliar la mirada también significa dignificar la vida. Y no nada más es la vida de los niños y las niñas y de las y los adolescentes, que bueno, pues ahí está primordial, es el trabajo y por lo que creemos y luchamos todos los días, pero en general de toda la sociedad. Tener la voz de los niños y las niñas y su participación hace también que el mundo sea más digno para todas y todos, porque pues hay una comunidad que, por ejemplo, acompaña los procesos de crianza, hay una comunidad que acompaña procesos educativos y lo vemos en otros espacios. Por ejemplo, en las escuelas se solicita la comunidad de los papás y las mamás para poder llevar a cabo los procesos educativos. Nada de lo que hacemos es de manera individual en una sociedad. Entonces, el hecho de saber que necesitamos a los otros y a las otras y que los niños y las niñas son parte de esos otros y otras y que tienen una voz y una participación nos dignifica la vida a todos y todas, porque nos hacemos más, no solamente como más inclusivos, sino también con capacidad de respetar que incluso en edades somos diferentes, que tenemos diferentes necesidades y que tenemos también diferentes perspectivas. Las necesidades que tienen los niños y las niñas y las y los adolescentes, aunque son distintas a las de las y los adultos, también nos forma una perspectiva. Incluso, por ejemplo, las dinámicas de la ciudad, a mí me da muchísima risa porque todas las dinámicas de la ciudad pues están puestas en calendarios escolares, ¿no? Hay más tráfico cuando hay escuela, y todo está puesto también para los niños y las niñas para que puedan llegar a ser lo que las personas adultas quisiéramos, o deseáramos en algún momento, pero aquí lo importante pues es también tomarles en cuenta y saber qué quieren ellos y ellas. Lo que se llama como adultocentrismo, ¿no? En efecto. Sí. Así es. Así es. Y
también hay como una mirada hacia afuera siempre en estos temas, ¿no? Ahorita tú decías, es un gran reto y cómo le hacemos para transformar, ¿no? O sea, lo que queremos es ampliar la mirada, generar conciencia, disminuir ciertas situaciones o erradicar ciertas situaciones que existen en el contexto. Pero entonces viene esta otra pregunta que dices, es ¿cómo le hacemos para hacer ese camino? ¿Por dónde vamos? Y creo yo que el reto más grande, o el primer reto, quizá no el más grande, pero sí el primero, es que a veces no es voltear la mirada hacia afuera, sino girar la mirada a recuperarnos a nosotros mismos como sujetos que hemos o vivido violencia o ejercido la violencia contra otras personas, porque la tenemos como que registrada, ¿no? Nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestra propia historia, se nos va quedando grabada y hay ocasiones en que pensamos que el trabajo es hacia afuera y en algún momento tendrá que llegar hacia allá, pero el primer recorrido es como a voltear a ver nuestros propios procesos de historia, ¿no? O sea, si yo soy un adulto, también podría preguntarme cómo he transitado mi infancia, quiénes han sido mis figuras de referencia, dónde aprendí a interactuar de cierta manera, cómo me trataban a mí mis figuras adultas cuando yo era niño, y si ahí yo introyecté violencia y aprendí que el que es el adulto es el que tiene el poder, es el que manda, y entonces tengo yo que ahora que soy adulto replicar esa forma de ser adulto. Y entonces el proceso de trabajar las violencias no es solamente hacia afuera y como si fuera algo objetivo que está en otro lugar, sino que nos cruza como persona, y eso también es un proceso doloroso que es parte de todo el acompañamiento. Cuando yo reconozco que quizá he transitado por ciertas violencias y que estas formas de actuar, de pensar, de vivir, están ancladas en cuando yo tuve otros momentos de mi historia y otras experiencias, pues también se reavivan esas experiencias y requieren de un acompañamiento. Esto es lo que llamamos desaprender o deconstruirnos, ¿no? Es decir, no lo hago desde las ideas, desde creer que actuar de cierta forma es mejor, sino que yo mismo estoy embarrado de estas situaciones y tocarlas duele. Entonces, ¿cuál es el acompañamiento que se requiere para irnos como tratando de transformar desde el interior, sanando nuestras propias heridas y en ese camino acercarnos a acompañar mejor a otros niños, a otras niñas, a otras mujeres, y siendo empáticos? Porque además, si yo reconozco que esto es un proceso que genera dolor, que tiene heridas, entonces también puedo acercarme a los demás con ese cuidado, con ese tacto, para acompañarles en sus propios recorridos, porque además, aunque yo haya hecho el mío, no puedo hacer el recorrido por las demás personas. Claro. Entonces, ¿cómo le hago para acompañarme y construir esos espacios donde se puedan sentir en un lugar seguro para tocar todas estas situaciones que son tan complejas, ¿no? Y bueno, yo hablando, por ejemplo, de las neurociencias, ya está bien comprobado que el sistema nervioso desde el embarazo se ve afectado por el sistema nervioso de los papás. Entonces, si tú quieres modificar esto en ti y sanar tus heridas, vas a tener un impacto hasta en tus nietos, ¿no? O sea, porque esto va a empezar a modificarse en estructura cerebral. Entonces, también está padrísimo verlo como desde el impacto que tu propio cambio va a tener en los demás, en el presente y en un futuro, ¿no? En las siguientes generaciones. Entonces, bueno, culturalmente, ¿cuál es el reto al que Nima se ha encontrado? Bueno, tenemos varios retos como organización, pero creo que uno de los principales es la normalización de la violencia sexual que hay contra las niñas, principalmente, también contra los niños, pero la verdad es que en una cuestión estadística, Nima es una organización que prácticamente el 90% de los acompañamientos que llevamos son contra violencia sexual contra niñas y adolescentes. Entonces, creo que ese es uno de los principales retos, pensar que los niños y las niñas son objetos que no piensan, que no sienten o que incluso no van a poder ni siquiera comunicar qué es lo que está pasando, hace que otras personas adultas puedan abusar de ellos, violentarles y pues trastocar su existencia, ¿no? Para el resto de su vida en aspectos sexuales principalmente. Y creo que otro también de los retos es esta normalización que hay de la violencia en general en los espacios, en las familias, donde los niños y las niñas son receptores de esa violencia. El hecho de que, por ejemplo, en algunas familias haya situaciones de consumo y los niños y las niñas estén expuestos a las violencias que viven las mujeres o sus mamás o sus principales cuidadoras, pues a ellos también de manera indirecta les convierte
en receptores de violencia y que como niño o como niña, el hecho de que estén violentando a alguien a quien tú amas y representa tu espacio seguro, obviamente causa una confusión y es que ¿qué está pasando? Porque la persona a la que pues me cuida, a la persona a la que yo quiero, la persona a la que es mi resguardo, cuando a mí me sucede algo, pues está siendo violentada y yo no le puedo cuidar. Y yo no puedo hacer, con la edad que tienen luego los niños y las niñas, pues luego no pueden hacer mucho por proteger y esos sentimientos también son muy complejos de trabajar, pero siguen siendo víctimas indirectas de la violencia que hay contra las mujeres. Sí. Claro, luego ahí es cuando empiezan como a normalizar, ¿no? Sí. Se puede normalizar o pueden irse al otro extremo, ¿no? La parte de no voy a defender y esto no está bien, o la parte de, bueno, así es la vida. Sí. Y empezar a ver la vida de una manera diferente. Justo en esto que dices, la primera pregunta que decías era que ¿cuál es el reto en esta cultura, no? Sí. Entonces ahí podemos preguntarnos qué entendemos por cultura, y a mí algo que me gusta mucho entender es que la cultura es cómo comprendemos el mundo, ¿no? Los significados que le damos al mundo, a la realidad. Y entonces yo creo que uno de los retos, con todas estas cuestiones que decía Mariana, que hablan del contexto, de las características de la situación que viven los niños, es que asumamos que nuestra realidad es así. Y no que se ha construido de esa manera. Y también la cultura, ¿no? A veces decimos, bueno, es que esta es nuestra sociedad y así es ser mexicano, así es ser mexicana. Y de repente nos damos cuenta que esta forma de ser mexicano, de ser mexicana, puede tener arraigados ciertos comportamientos que no nos vienen bien hoy para las personas, ¿no? Entonces yo creo que el primer reto es asumir que la cultura no es algo que ya está cerrado y que se tiene que mantener en el tiempo estático y solamente tenemos que ir pasando como que mira, esta es mi cultura y ahí te va, tómala tú y luego pásasela a tus hijos y luego a tus alumnos y luego, o sea, no se trata de eso, sino que la cultura la hemos construido las personas a través de cierta manera de pensar que nos ha ayudado quizá en alguna época y que ha generado beneficios para algún grupo de personas, pero que tiene características que están puestas ahí y que son las que tenemos que atrevernos a ver, no solo lo que sucede, sino lo que está debajo, ¿no? Entonces, cuando hay una situación de violencia, yo podría decir, es que está sucediendo violencia, y luego preguntarme, ¿y por qué está sucediendo esa violencia? ¿Y por qué no desaparece esa violencia? ¿Y cómo estoy yo contribuyendo a que esa violencia exista? Y entonces yo decía hace ratito, si me conecto con mi propia experiencia de vida y me quedo ahí, pues podría decir, voy a ir a terapia y me ayuda a resolver ciertas situaciones. Pero si aprovecho esa experiencia para ver más a profundidad, quizá me conecto con que las situaciones son sociales y me empiezo a preguntar entonces por otros caminos para transitar mucho más allá del espacio de una psicoterapia o algún espacio de estos para buscar decir, es que tiene implicaciones políticas, es que tiene implicaciones económicas, es que hay personas que se benefician económicamente, políticamente, laboralmente de estas otras realidades que están más abajo, y entonces puedo empezar a decir, el primer reto es pensar que la cultura es flexible y que nos toca construirla y hay que transformarla, y las personas cuando somos conscientes de eso podemos ponernos en marcha. Cuando no, cuando asumimos es que siempre se ha hecho así, es que aquí siempre lo hemos hecho de esta manera, pues es una manera de perpetuar estas prácticas que nos llevan a seguir violentándonos entre todos, entre todas, y sobre todo a quienes están más indefensos, las niñas, los niños, algunos grupos. Pero decimos, pero es que así somos aquí, ¿no? Así lo hemos hecho siempre. Esto es lo que es correcto porque así lo hemos marcado siempre. Y que haya sucedido siempre no quiere decir que tenga que seguir sucediendo. Sobre todo como cuando decía Mariana, hay información muy clara de los efectos que está teniendo esto en las vidas de las personas y qué grupos de la población son los que se están viendo más afectados en estas situaciones. Pero para mí el primer gran reto es atrevernos a decir, necesitamos cambiar estas situaciones, porque a veces nos conviene que no cambien y ahí es mucho más difícil transitar por todos estos procesos, ¿no? Así es, y es donde entra la educación, ¿no? Sí. También la parte de educar, como dicen, a la sociedad, porque estamos también, como dice Efra, o sea, hay gente que se beneficia. Claro. También creo que se ha puesto como mucho que la crianza y los procesos educativos de los niños y las niñas son responsabilidad exclusiva de la familia. O que, por ejemplo, en familias donde hay alguna figura ausente, pues tenemos que no hay un proceso de crianza, digamos, tradicional o coloquial, no
pues no sé, tradicional principalmente, y asumir que en realidad los procesos de crianza y acompañamiento y de educación de niñas y niños y de las personas también adolescentes, pues es comunitario. Nos implica a todos y a todas. Entonces, dejarlo a un solo espacio de la vida social nos quita responsabilidad a otras personas, pero al final de cuentas también es esa no responsabilidad, pues coloca a los niños y a las niñas en desventaja. Entonces, eso es relevante como ponerlo también sobre la mesa porque ningún proceso educativo ni ningún proceso de formación es exclusivamente de un sector. No es solamente de la escuela, la responsabilidad no es solamente de la escuela, la responsabilidad no solamente es de los papás, es de una sociedad en general que acompaña porque los niños y las niñas forman parte de la sociedad. Entonces, todas y todos tendríamos que estar involucrados en algún proceso con niños y niñas y con personas adolescentes, de alguna manera. Tal vez no, si decidimos, por ejemplo, no sé, no ser papás o mamás, pues sí saber y ser conscientes que si vamos a tener a una amiga o si vamos a tener a una persona que esté en un proceso de crianza, sus necesidades son distintas y que tal vez mucho de nuestra existencia ahora se va a tener que reacomodar porque hay una persona que pues está en este mundo, que es diferente, que tiene diferentes necesidades y que nuestra responsabilidad también como personas adultas es protegerle. Y no protegerle en un sentido de que no pueda hacer nada y que nosotros le digamos absolutamente todo el tiempo qué tiene que hacer, sino protegerle en que no viva violencia y que seamos nosotros y nosotras como personas adultas sus espacios seguros. Porque los niños y las niñas luego también viven mucha violencia porque no la pueden comunicar o no le pueden decir a una persona adulta, estoy viviendo esto o está pasando esto, por diferentes motivos, desde una cuestión incluso de expresión y cognitiva, por las etapas de crecimiento, hasta en una cuestión donde los adultos y las adultas no somos ese espacio seguro para que los niños y las niñas nos lleguen y nos platiquen, ¿no? Si somos papás estrictos o mamás estrictas o si tenemos muchas crisis y los niños lo que no quieren es, y las niñas lo que no quieren es preocuparnos, pues no nos van a contar qué está pasando en su realidad. Claro. Y hablando de eso, justo este tema se me hace muy interesante porque yo veo mucha falta de responsabilidad, al menos en los de mi edad, de 30 y tantos. Yo veo que no queremos tener hijos, pero tampoco queremos estar con los tuyos. Y esta parte de negar estar en espacios donde haya niños o limitar los espacios a que no, o sea, perdón, pero pues aquí no entran niños, ¿no? O está viéndose muy normalizado y los niños los están excluyendo de muchos espacios en donde antes sí se permitía estar con ellos, ¿no? Y aparte siento yo que esa falta de responsabilidad hace esto, que genere más violencia, Sí. porque los niños se sienten todavía más excluidos. Y no sé si tenga que ver, a ver ustedes que son los expertos me dirán, a que cada vez se está viendo menos niños, o sea que cada vez las familias son más chiquitas, que hay gente que ya decide no tener, entonces nosotros sabemos que cuando deciden ser papás, por ejemplo, una familia, el cerebro cambia, ¿no? Se hace más empático, el hombre acercándose a los niños se vuelve más tierno, se baja un poquito la testosterona y hay muchos cambios cerebrales. No sé si tenga que ver eso en el impacto que está viendo con esta parte de repeler a los niños en algunos espacios, en algunas familias también. Desde mi perspectiva, yo creo que hay varios factores. Pienso que hay una generación donde económicamente le ha sido bastante complicado salir adelante. Es un cambio generacional, donde económicamente se ha repercutido mucho, sobre todo en esta responsabilidad, ¿no? También de cómo vas a criar y qué es lo que estás acompañando. Muchas personas de esta generación van a terapia, asumen que hay pues desgastes emocionales y que no hay que repetir algunos patrones y económicamente pues para muchas personas tampoco es posible tener ya familias muy grandes. Y yo creo desde un espacio social que los espacios para niñas y niños se limitan cuando una persona adulta decide que no va a compartir ese espacio. Entonces, si ahorita tenemos a tantas personas que están decidiendo de manera individual y solamente desde una perspectiva adulta, sin capacidad de ceder, porque al final de cuentas es eso, tienes que ceder. Y tienes que ceder, pues ciertos privilegios que tú tienes como persona adulta
para darle espacio a alguien más. Pero eso lo tenemos que hacer en cualquier diferencia que exista cultural, ¿no? O sea, si vamos a compartir un espacio con alguien que no tenga nuestras mismas, por ejemplo, habilidades físicas, nos va a implicar a otras personas renunciar, por ejemplo, a los espacios de las esquinas. Claro. Porque ahí van las sillas de ruedas, ¿no? Claro. Entonces, desde mi perspectiva, tiene que ver más como con una incapacidad de poder dialogar con la diferencia, y entre la diferencia en edad están los niños y las niñas y las personas adolescentes. Pero también lo vemos, por ejemplo, en espacios para personas con discapacidad. Vemos que también esos espacios son súper reducidos, que nos conviene más o que nos es más sencillo, pues que no venga, que no interactúe, que no esté el espacio, que en lugar de dar las facilidades y en lugar de, pues sí, de nosotras ceder o nosotros ceder y decir, bueno, la diferencia también implica que no todas y todos tengamos los mismos privilegios. Aunque también considero que hay espacios en donde los niños y las niñas no son espacios predilectos de socialización. Claro. Por ejemplo, lo pienso mucho en las fiestas, donde y lo pienso también como persona adulta que comparte con mamás. También veo, ¿no? Como pues luego los papás quieren salir y las mamás quieren salir a divertirse a una boda. Y está bien que no vayan los niños y las niñas porque en su cotidianidad ellos sostienen el proceso de crianza casi pues de manera individual, ¿no? O solitos y solitas. Entonces considero que también tendría que haber estos espacios para los papás y las mamás donde puedan estar sin los hijos, donde puedan socializar, donde también puedan tener una conexión como pareja, donde puedan interactuar de manera distinta y no solamente como papá y mamá, porque también es una realidad que en México las mujeres se convierten en mamás y pierden completamente su individualidad como personas. Es el único rol que luego prácticamente llegan a cumplir es como mamás, ya no como mujeres que tienen capacidad de hacer otras cosas o incluso que pueden tener una vida laboral, ¿no? Hay mujeres que ya son mamás y solo se dedican a eso. Entonces sí pensaría que hay espacios en los que tendríamos que ceder, pero también es una realidad que por lo menos como papás y como mamás también considero que hay otros espacios que son sanos en donde los niños y las niñas no estén por estabilidad emocional de los papás y las mamás. No, eso sí, 100%. Y la tarea creo que ahí, para mí el centro es como el principio del cuidado, ¿no? Sí. Hablando como papá, ¿no? De repente en estas situaciones o en estos contextos donde, oye, tenemos una cena, ¿no? Sí. En alguna plática muy reciente con mi hijo, él dice, oye, tenemos una cena, sí, no sé qué, estamos organizándonos para ir a esta reunión. ¿Tú quieres ir, no quieres ir? Y entonces su primer pregunta es, ¿va a haber juegos? ¿Va a haber otros niños? No es un lugar donde va a haber juegos y no va a haber otros niños. Creo que vas a ser uno o de los poquititos, quizá hay otro, pero no lo puedo asegurar, ¿no? No quiero ir, ¿no? Y entonces, bueno, viene la siguiente pregunta. Oye, y nosotros hemos pensado que podría cuidarte tu abuelita, ¿no? ¿Cómo ves? Ah, sí, está muy bien. O, oye, ¿y si voy a casa de tal amigo? O sea, como que en este diálogo y considerando lo que decíamos al principio, establecer un diálogo en el reconocimiento de que tienen una dignidad, tienen una integridad, son personas, entonces podemos hablar y tratar de construir una solución. No quiero, ¿no? O sea, no quiero ir a este espacio porque no es un espacio para mí, o sea, es un espacio de adultos y yo me voy a aburrir muchísimo y ni me la voy a pasar bien ni voy a permitir que ustedes se la pasen bien porque entonces ya genera un escenario distinto, pero en donde estamos en diálogo para construir esta respuesta específica para este momento. La otra cosa que como papá creo es que la educación, la crianza, el cuidado requiere tiempo. Y necesitamos construir condiciones para generar estos tiempos y estos espacios de acuerdo a las características de las infancias, de las adolescencias, en donde sí podamos decir, a ver, necesito ir más lento, ¿no? No es lo mismo cuando no tenía un hijo y decía, nos vamos de cenas y salimos a cenar y córrele y cámbiate rápido y salíamos en 10, 15 minutos. A decir, necesitamos una logística distinta, darle pausas para que se arregle, se vista, que requiere más tiempo porque está en un proceso de maduración de esa parte, el que si va a ser un berrinche cuando salimos o que si ya se ensució y hay que regresar y cambiar. Entonces, incluir a las personas
infantes en cierto ritmo de la vida requiere ampliar la temporalidad. Y esta conciencia, como decía Mariana, no aplica solamente para los niños, para las niñas, también para otras realidades, ¿no? Si estoy conviviendo con una persona de la tercera edad, habrá ciertos tiempos y ritmos que tenemos que aprender a incluir. Sí. Si estoy conviviendo con una persona que hoy necesita silla de ruedas de manera temporal o de manera permanente, yo tendría que preguntarme y dialogar con esa persona cuáles son las condiciones que se necesitan para que pueda participar en ciertos espacios, pero también preguntarle en qué espacios quiere participar, porque igual y no quiere participar en todos los espacios. Igual una persona de la tercera edad, ¿no? De repente decimos, es que sí, tienen que estar en todas las actividades porque son parte de la familia, de repente, y tiene ganas de participar en todos los espacios, en cuáles sí le vienen bien, en cuáles ya le son incómodos, en cuáles lo super aprovecha y disfruta muchísimo. Entonces, como que sí implica tejer otro tipo de diálogos, otro tipo de relaciones. Y luego, como decía hace ratito, si nos atrevemos a preguntar por ir un poco más allá de lo evidente, también qué condiciones o qué disposiciones sociales hoy no nos permiten tener estas temporalidades o tener estas calmas o tener estas pausas, y de repente descubrimos que estamos enrollados en un tema hiper mega productivo en el que lo que más nos preocupa es llegar a tiempo en lugar para empezar a producir, bla, 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 salir rapidísimo, dejar al hijo en la casa, no sé qué, que coma rápido, no sé qué, para pues, volver al trabajo y volver a producir, bla, bla, bla. Y entonces como que esta prisa también nos va deshumanizando y va haciendo que generemos más énfasis en ciertos contextos y en ciertas vulnerabilidades. Pero lo dice, ¿y por qué tengo esta necesidad tan apremiante de producir? Bueno, es que quizá el esquema económico y de recompensas que está planteado para las personas no es justo y entonces genera otros niveles de vulnerabilidad para otros grupos poblacionales. Y ahí es donde empezamos a ver la realidad como esto, ¿no? Esta cultura que tiene un chorro de puntitos que la sostienen. Y cuando uno dice, a ver, la cultura en la que estamos parados, ¿humaniza o deshumaniza? ¿A quién favorece, a quién desfavorece? Es donde empezamos como a encontrar estos puntitos, decir, quizá no puedo cambiar toda la realidad, pero ya encontré un puntito en donde sí puedo empezar a actuar. Y empiezo a trabajar por esto que espero, de manera consistente, tenga un impacto en transformar esta cultura que tenemos para irla llevando a otro lugar. Entonces es complejo, por eso yo no creo en las respuestas simples de, si pasa esto hay que hacer esto, híjole. Hay que irnos preguntando mucho más, hay que incluir muchas más miradas, la de las niñas, la de los niños, los adolescentes, quienes son mamás, quienes son trabajadores, quienes son trabajadoras, quienes están en la tercera edad, quienes tienen una condición particular en su vida, como para ver cómo se entiende el mundo desde ahí y generar estos ritmos, estos espacios, estas condiciones que estoy seguro que nos llevarían a vivir de manera distinta, pero luego no es fácil y vivimos como un poco en la aceleración que nos impide pensar, que nos impide sentir y nos deja fuera de la posibilidad de transformar estos contextos, ¿no? Y ahí vuelvo a lo que nos decía Mariana, que esta parte de también la economía, ¿no? Cómo está actualmente, o sea, también no es como que sea una decisión, a veces es lo único que hay y necesitamos pues, tener un ritmo muy acelerado para poder otorgar ciertas cosas a los niños y adolescentes que necesitan, ¿no? Porque o sea, ahorita la verdad es que las actividades, ya me voy a poner en el rol de mamá ahorita de crianza, son de, bueno, los tienes que llevar salen de la escuela, tarea y vámonos ahora a actividades extraescolares. ¿Y quién paga eso, no? Claro. Y luego si necesitan una terapia extra, pues ¿quién lo paga? Entonces también es como mucha la exigencia actual hacia la maternidad y la paternidad sí, que estamos teniendo, porque hay más información y se sabe todos los beneficios que hay de poder tener este tipo de actividades en los niños, pero también es donde no hay un balance, ¿no? ¿Qué tanto y qué tanto tiempo tuyo necesita también el niño? Y no es lo mismo cuando digo, a ver, para la clase extra, que cuando estoy atravesado por la pregunta, si dejo de trabajar 13 horas al día, ¿qué van a comer mis hijos? ¿No? Claro. O sea, también claro. es una pregunta Claro. completamente distinta. Claro. Y entonces ahí sí puedo estar todo el día dedicado al trabajo y eso apenas alcanza para cubrir el alimento o para cubrir el transporte. Cierto. Entonces, como que sí hay diferentes realidades y contextos donde, como bien dices, no está atravesado solo por una decisión personal,
me encantó lo que decía Mariana ahorita, es la crianza no es solo del papá y la mamá que deciden, o de las personas que deciden hacer la crianza, no es solo de la escuela, sino de todas las personas, desde todos los lugares que nos toca generar condiciones sociales. Entonces, si yo tengo una empresa, o si yo soy el dueño de la taquería, o si yo... Entonces, ¿cómo desde las decisiones que tomo impacto en que se pueda o no se pueda? Hace muy poco conocimos un rancho que está en Querétaro, está dirigido por un hombre y una mujer, pero digamos, operativamente quien lleva las riendas de ese rancho es una mujer. Y en una plática ella decía, se supone que hay que ordeñar a las vacas en cierto horario. Principalmente quienes ordeñan a las vacas en este rancho son mujeres que están en la comunidad, pero este grupo de mujeres tiene que llevar a sus hijos y acercarlos a la escuela. Pues resulta que tenemos un conflicto entre la hora en que hay que ordeñar a las vacas y la hora de entrada, como decías, de los hijos, las hijas a la escuela. Pues, ¿qué hacemos? Pues que no vayan a la escuela. No. Entonces tenemos que replantearnos esa práctica y hemos flexibilizado ciertas prácticas que parece que así son y así se han hecho siempre, dando prioridad al papel de la crianza y acompañamiento de estas mujeres que están llevando a sus hijas, a sus hijos a la escuela. Y entonces eso nos ha llevado a organizar distinto el ritmo y la vida del rancho. Pues pero ¿y ella está en una escuela? No. ¿Ella es mamá? No, pero tiene una conciencia de la realidad que viven las personas con las que está colaborando y el bienestar que una decisión de este nivel puede generar en ellas para poder vivir mejor su maternidad con un poco más de tranquilidad y sostén por parte del contexto social. Entonces, sí, a todos nos toca crear estas condiciones, ¿no? Híjole, Fray, ahí viene mi siguiente pregunta. Sí, estoy pensando que es maravilloso lo que está haciendo esta mujer, pero ¿cómo podemos ayudarle a la sociedad a ser más empática? Porque creo que ahorita todos están en sí mismos. Bueno, no voy a hablar no voy a generalizar, pero sí, hay mucho egocentrismo. Y entonces está costando mucho trabajo como abrirnos a diferentes panoramas, ¿no? Como es más de que me vaya bien a mí, tener mejor coche, o crecer, o, bueno, hay diferentes contextos, como Efra decía, pero también esta parte de ser más empáticos, ¿cómo se puede trabajar? Yo considero que es complejo porque al final la empatía, insisto, implica que tú renuncies a algo para que alguien más lo pueda tener. Es ceder, es como cualquier tipo de relación. Es una relación de pareja, es una relación con tus papás, es una relación incluso con los docentes. Aquí se trata de ceder y de llegar a acuerdos. Es el decir, no tengo la verdad absoluta, sino comparto mi existencia con tantas personas y entre ese compartir la existencia pues implica que todas y todos generemos acuerdos para poder vivir mejor. Aquí a mí lo que me parece es que específicamente con ciertas temáticas preferimos no ser empáticos o empáticas porque nos incomoda, porque implicaría renunciar. Y lo vemos, por ejemplo, ¿no? Como no todas las empresas tienen una política de lactancia, no todos los espacios laborales consideran que los niños y las niñas tendrían que tener, por ejemplo, un espacio. Hay muchas universidades que no cuentan con guarderías y tenemos estudiantes que son mamás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica incluso para las instituciones, por ejemplo, educativas, qué implicaría tener una guardería para niños y niñas? Para empezar, en costos, en personal. Si ahorita es difícil que las y los estudiantes se mantengan en la matrícula, ahora las estudiantes que son mamás y que aparte hay que pagar un servicio de guardería, es más difícil. Porque si están ellas maternando de manera autónoma, pues va a ser más complejo porque no hay tal vez todo el recurso económico, etcétera. Entonces son muchos, bueno, desde mi perspectiva son muchas aristas que hay que tomar en cuenta, pero sí considero que principalmente en una cuestión de empatía es ceder y reconocer que nuestra existencia no va sobre la de los demás o sobre la de las demás, es en conjunto. Y para ir en conjunto, entonces hay que generar acuerdos y hay que ver qué es lo que beneficia más. Tal vez, en el ejemplo que ponía Efraín, tal vez será no ordeñar la vaca en un momento en específico, pero al final se hace. O sea, es una práctica que se va a hacer, solamente la cambiamos de horario. O también luego yo pienso muchísimo, ¿no? Como en el tráfico.
hay un montón de accidentes después en el tráfico por ir rápido, por llevar los niños y las niñas a la escuela. A veces ni siquiera los papás y las mamás se dan cuenta si el niño o la niña entró, porque pues todo es rápido, todo es rápido. Y luego pensaba como, ¿y si fueran en escalonado los horarios para entrar a la escuela, en diferentes escuelas? No sé, ¿no? Como tal vez nuestro tráfico y nuestra ciudad funcionaría diferente, pero hay un esquema. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para llegar también a esos diálogos y a qué tendríamos que renunciar para llegar a esos diálogos? Porque también, por ejemplo, si hay un horario escalonado, va a haber quien entra a las 9 cuando su trabajo es entrar a las 8, ¿no? Entonces, sí, como todo lo que implica en dinámicas es complejo y que la verdad, insisto, económicamente la situación en México es bastante compleja. En Guanajuato también es bastante compleja. En León, en específico, pues somos uno de los municipios que tiene mayor índice de pobreza, entonces, a nivel nacional. Entonces, llegar a acuerdos donde hay una pobreza que es latente y hay necesidades económicas que están de manera latente para el día a día, es difícil también ser empático o empática porque hay una saturación también emocional de necesito hacer todo esto para poder sacar el día o para poder producir lo mínimo, ¿no? Yo creo que hay que reivindicar, siguiendo esta línea, ciertas miradas, ¿no? Por ejemplo, el ocio. Es algo que tenemos castigado y entonces la posibilidad de estar sentado sin hacer nada podría ser mal visto, ¿no? En una cultura donde tenemos que producir todos en todo momento. Entonces, como que hay que darnos estos espacios y preguntarnos ¿en qué momento puedo yo generar diálogos en mi día a día? ¿No? O sea, si yo quisiera hoy sentarme a platicar con mi pareja, con mi esposa, ¿en qué momento lo puedo hacer? Hoy en la mañana justamente íbamos saliendo de casa y se detiene Luz y dice, oye papá, me dijiste que hace 2 días íbamos a empezar a poner los adornos de Navidad, ¿verdad? Y no lo hemos puesto. Y le dije, tienes razón, hemos tenido días muy ajetreados, ¿no? Me dice, bueno, ¿podríamos el sábado dedicarnos a eso? Sí, va, el sábado lo dedicamos a esto. Pero entonces me hace ver en su mirada y en su reflexión y en ese breve espacio de diálogo que hay un ritmo que no nos ha permitido conectarnos y detenernos a hacer 5 o 10 minutos de una actividad que nos conecta como papá, como hijo, ¿no? Y sí creo que es bien valioso preguntarnos, a ver, socialmente, familiarmente, personalmente, laboralmente, ¿qué espacios estamos creando para poder entrar en diálogo? Y que parecería con la pregunta, ¿y qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde atacamos este pastel gigante que tiene muchísimas situaciones? Yo diría, ¿qué es lo más chiquito que podemos hacer? Y es construir estos espacios de diálogo, pero no es fácil. Y luego Mariana ahorita dice, porque dialogar incomoda. Entonces no solamente es dialogar, es que cuando yo reconozco y digo, sí es cierto, a ver, le quedé mal en un acuerdo que habíamos generado de que hace 2 días íbamos a empezar a poner un adorno, ni siquiera terminar la decoración de la casa, es poner los primeros adornos. Y entonces claro que eso es incómodo y luego me lleva a cuestionarme y decir, hijo, le estaré haciendo bien y no, y ya defraudé este acuerdo. Y entonces todas esas preguntas que aparecen en las mamás, en los papás y las cargas, pero también esta posibilidad de decir, bueno, ¿cómo hacemos para reparar esta situación? Y entonces conscientemente ampliar la mirada, ¿no? Yo decía, lo que queremos es hacer conciencia, lo que queremos es ampliar la mirada. Para mí creo que la posibilidad de detenernos, de hacer pausa, de dialogar, ya nos lleva a generar estas incomodidades. Y luego la siguiente pregunta es, ¿y qué hago con esta incomodidad? Claro. O sea, la ignoro porque es una posibilidad. Ignoro esta incomodidad o me comprometo con tratar de atender esta incomodidad y luego quizá no gigante, no una acción gigante. ¿Qué cosa pequeñita en verdad puedo hacer, pero que me ayude a ir atendiendo estas incomodidades que tenemos en la realidad? Yo sí soy un fiel creyente de que la realidad se transforma con muchas pequeñas acciones sostenidas en el tiempo. Yo creo que eso genera grandes cambios. Claro, hay situaciones que requieren acciones fuertes y contundentes, pero también a veces decimos, pero ¿y eso chiquitito qué? Tiene gran impacto, ¿no? Este espacio que tú estás creando para ampliar la mirada, para generar diálogo, para dar conciencia, seguramente resuena en las personas que escuchan estas conversaciones, les lleva a cuestionarse, a pensar otras cosas y a tratar de ir dando pasitos para modificar lo cotidiano. Y ahí yo creo que está el valor, ¿no? Como que cuando vemos así el fantasma gigante de todo lo que hay en la sociedad,
uno se puede hacer chiquito y decir, ya no puedo hacer nada contra eso, pero esta partecita sí, y entonces nos recupera la posibilidad de creer que sí tenemos capacidad de actuar de manera positiva en el mundo. Yo siempre digo, quien hace el mal no tiene dudas de que puede hacerlo. Si queremos hacer el bien, tengamos la certeza de que cualquier acción que vayamos planteando con conciencia, en diálogo, en colaboración, nos ayudará a avanzar, y si en algo nos equivocamos, que el diálogo y la cercanía nos ayude a darnos cuenta para corregir también esos pasos, ¿no? Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, que justo dice, ¿no? Que es hábitos pequeñitos, y son cositas pequeñitas que si cambias con el tiempo se construyen algo grande. Claro. Entonces, justo retomando como lo de Efra, aquí yo sí quiero dar un ejemplo, aprovechando que tengo aquí a Efra. Muy probablemente yo no hubiera podido terminar mi carrera si no hubiera tenido los maestros que tuve. Yo fui una mamá muy joven y me embaracé estudiando educación. Y la verdad es que yo me acuerdo de mis maestros ahí agarrando al bebé de tráetelo, la lactancia, y me ayudaron muchísimo. Yo creo que si no se hubieran abierto esta posibilidad, hablando de la empatía, probablemente yo hubiera dicho, no, esto es demasiado, mejor me voy a mi casa con mi bebé, y no hubiera terminado mi carrera. Claro. Entonces, algo tan pequeñito hizo algo, bueno, de hecho ni es pequeñito, ¿verdad? Tuvieron que ser muy empáticos conmigo y adaptar nuevas cosas que Claro. tal vez la universidad estaba un poco cerrada en ese aspecto, como que abrió. Entonces ahí cambió hasta pues mi vida, ¿no? Por ejemplo, se terminó mi carrera. Entonces, cualquier persona que haga algún cambio a positivo de otra persona puede cambiarle la vida. Y que las exigencias también son distintas. No es lo mismo exigirle a una estudiante que no es mamá ciertas tareas y ciertos trabajos, y a exigirle a una que sí es mamá, porque también incluso los procesos de aprendizaje en nuestra vida van cambiando. Entonces, también como ser conscientes de eso. No estoy diciendo que, o sea, las mamás no se les pida tarea o algo por el estilo, no, sino que también cómo vamos haciendo que los procesos de aprendizaje incluso sean distintos. Estás en una carrera donde convives con niños y niñas, donde ya eres mamá, y que incluso esa experiencia de ya ser mamá te da otro contacto con la realidad a las compañeras que deciden no ser mamás y que lo viven desde otro espacio. Por ejemplo, yo todo el tiempo estoy rodeada de niños y niñas y yo no soy mamá. Y al final de cuentas es el acompañamiento que yo tengo con las mamás, es un acompañamiento que complementa lo que ellas hacen de trabajo pues diario, y a lo que dedican ellas su existencia y desde que se levantan hasta que se acuestan, y que, insisto, no es que lo puedan hacer solas, necesitan de redes que vayamos diciendo, okay, pues aquí cedemos y aquí puede haber los niños y las niñas, y los niños y las niñas pueden entrar y pueden salir y pueden pedir y pueden tomar, y les podemos enseñar a hacer esto, sobre todo a reconocerse como personas, ¿no? Entonces, son experiencias que son distintas, y también reconocer que en esa experiencia que es distinta vamos a tener también acercamientos diferentes a la realidad. Yo convivo con muchas mamás que luego me preguntan y me dicen, es que ¿cómo te dedicas a lo que te dedicas? Yo no podría, de solamente imaginarle que le puede pasar algo así a un hijo o una hija mía, yo no podría trabajarlo. Y yo le decía, por eso no tengo hijos e hijas, porque necesitas a alguien que te acompañe a llevar un proceso, y que todas y todos podríamos cumplir un rol en nuestra sociedad que no tendría que ser siempre el mismo, que podríamos irnos complementando y reconocer eso. El reconocer también que pues somos diferentes, insisto, como mucho está en la diferencia y en el reconocer que no tenemos verdades absolutas, claro, que la forma en la que nosotros y nosotras vivimos no es la manera correcta, hay muchas maneras de vivir, hay muchas maneras de construir la realidad, y lo único que tenemos que decir es, okay, aunque esto no me esté gustando tanto, tengo que asumir esa responsabilidad y cambiarlo y llegar a un acuerdo. Tampoco es renunciar y perderte, sino solamente es llegar a un acuerdo y decir, en esto puedo colaborar y con esto vamos a lograr tal cosa, ¿no? Y otros procesos, no sé. Sí, ahí creo que también nos ayuda mucho en estas negociaciones, que me hayan hecho mucho énfasis, pensar en cuáles son como nuestros referentes para flexibilizar las cosas, ¿no? Uh-huh. Porque a veces nos quedamos con lo que hemos dicho mucho, la práctica de así se ha hecho siempre, ¿no? La otra es, pero así dice la norma, ¿no? O al final decir, bueno, sí, así se ha hecho siempre, así dice la norma, pero ¿cuál es el fin mayor que estamos buscando? Y en ese fin quizá es
la humanización, que el fin es el bienestar, el fin es el cuidado de las personas y de la ecología. Es como, entonces decir, bueno, sí, esta práctica vista contra ese fin es posible de ser modificada. Esta norma, vista desde esta mirada, desde el cuidado y el bienestar de las niñas, de los niños, de las mamás que les acompañan en estos procesos, puede ser modificada porque hay un referente mayor al que podemos estar aspirando. Entonces yo también creo que tener claro esos referentes ayudan a que otras situaciones puedan encontrar el equilibrio justo para modificar y hacer todo este proceso de flexibilidad, de generar acuerdos, de ser creativos y decir, a ver, lo que no vamos a poner en juicio es que buscamos que todas las personas estemos bien con esta decisión, ¿no? Entonces, ¿qué se nos ocurre para resolver esta situación, garantizando que estés bien como mamá, tomando clase, que puedas terminar la licenciatura, que se pueda llevar a cabo la clase, que haya una... pero que estemos bien todas las personas? Y seguro se nos ocurren muchas cosas, pero hay que darnos esa oportunidad de pensarlo con estos referentes claros, ¿no? Es decir, si queremos una sociedad donde las violencias no sean lo que nos distingue y queremos trabajar hacia allá, entonces podríamos preguntarnos con mucha claridad, a ver, hemos dicho que el checador, ¿no? De ciertos trabajos y que no sé cuánto, ok, ¿qué estás generando? Podríamos pensarlo distinto y a veces escuchaba hace muy poco a una persona en una conferencia que decía, ser ético, no se trata de ser de buenismo, ¿no? De, ay, qué buena persona soy. No, es que nos conviene. O sea, hasta si lo vemos por un tema de conveniencia, nos conviene buscar todas estas soluciones porque nos va mejor a todos en general, y entonces ahí vamos como dando estos pasos, ¿no? Como flexibilizando, que es algo que nos cuesta bastante en general en la sociedad, ¿no? Porque haber construido una realidad ya nos hace sentir cómodos en ese espacio y ya no sabemos mover en ese lugar. Entonces, también esta incomodidad que Mariana traía hace rato, hay un momento en el que nos quita la energía y la fuerza y decimos, no, ya, mejor así, hay que seguirle para adelante como vamos, ¿no? Así es, a veces lo cómodo se vuelve como lo natural. Así es. Y nos hace difícil como ser más flexibles en esta parte de cambiar la visión, ¿no? Como dice Efra, si le cambiamos la visión y el objetivo, tal vez ya ahora sí podemos ser un poquito más flexibles. Incluso de interactuar, ¿no? Cuando dejamos de ser flexibles en esta interacción, con las personas que están en nuestro día a día, pues tal vez nos estamos perdiendo de conocer a una persona también muy maravillosa que está compartiendo nuestro mismo espacio, pero un día dijo algo que en nuestra cabeza no estaba tan bien. Claro. Somos inflexibles como también en ceder y decir, bueno, un mal día lo puede tener mucha gente, una mala perspectiva o sobre un tema en específico, no vamos a estar de acuerdo, pero hay otras cosas en las que sí nos podemos acompañar. No todo tiene que ser blanco y negro. Somos personas, exactamente, hay una escala y hay muchísimos colores aparte. Entonces, como saber y asumir que bueno, nosotros y nosotras nos vamos moviendo. Luego hay días en donde somos muchísima luz, mucha alegría, pero hay otros y que también se van a ver reflejados en cómo compartimos, no solamente con las personas adultas, también con los niños y las niñas, pero también con nuestra familia, con nuestros hermanos y nuestras hermanas, con nuestros papás. Yo lo pienso mucho, ¿no? Como insisto, en como los procesos como de crecimiento y de aprendizaje, pues nos vamos transformando y hay etapas donde tenemos más luz y otras donde no tenemos tanta. Sí, en todos los procesos y hasta hormonales, ¿no? O sea, todo tiene un factor. Cuando, por ejemplo, en la parte de la crianza, a mí se me ocurre ahorita que hay veces que las mamás nos sobreestimulamos en algún momento del día y te desregula por completo. Ahí está el autoconocimiento, ¿no? De ver, oye, ya me estoy sintiendo así, voy a explotar con mi niño, mejor me tomo mis 5 minutos, a mí me funciona el chocolate o a mí el café o el ejercicio, salir, no sé. Así es. Una clase extra, el trabajo, no sé. Pero ahí retomamos lo que dijo hace rato, ¿no? Lo del autoconocimiento. Para conocerte tienes que sanar, tienes que voltearte a ver adentro y desde ahí a partir para poder cambiar a tu alrededor. Sí. Y fíjate que ahorita escuchándoles pienso también en que luego por querer hacer un bien nos generamos más cargas, ¿no? Claro. Pienso otra vez en el ejercicio de la paternidad, de la maternidad,
que hay ciertas cosas, es que no puedo decirle a mi hijo que ahorita no estoy listo para y él está teniendo necesidad de tal, y entonces también es como un acto de violencia hacia uno mismo, el no dar estas pausas, el de no salir, es que cómo le voy a hacer y no sé qué, si yo tengo que ser un super papá y estar todo el tiempo innegablemente para mi hijo, y de repente uno dice, híjole, pero es que me pone en una condición que también a mi hijo le genera una situación particular de tensión de no sé qué, entonces quizá es mejor ser benevolente conmigo mismo, dejar de violentarme a mí mismo, dejar de construir esta relación destructiva hacia mí mismo y decir, si me canso, si soy un ser humano, si necesito una pausa, si necesito salir y caminar, si necesito tal, y me regreso a una relación mucho más amorosa con mi hijo, ¿no? Entonces, como que a veces también ser cuidadosos de que el discurso no nos coma a las personas y se convierta en una carga más allá de una posibilidad de seguir avanzando en el camino, ¿no? Bueno, aparte del perfeccionismo, ¿no? Esta parte de querer cumplir con La todo y culpa. a veces Claro. nos genera culpa. La culpa. Sí, no, y es que como les decía hace rato, estamos en un tiempo muy exigente, porque las redes sociales te hacen creer que puedes con todo. Y hablando de la paternidad y la maternidad, yo siento que también bajarle la información al niño y decirle, hoy no se pudo, pero el sábado podemos hacerlo y cumplírselo, hasta le enseña la tolerancia a la frustración y que va a haber momentos en que no se va a poder, ¿no? O sea, de la parte de, bueno, puedo negociar, pero también está en el cómo se lo bajamos, no es como de no me importa lo que está pasando y en este momento solo importa lo de tus papás, sino más bien en este momento no se pudo por esto, pero me importas, entonces lo ponemos para un día en donde tengamos tiempo de hacer esta actividad y ya los niños se vuelven también un poquito más comprensivos en este aspecto. Y las exigencias que tienen las mamás que en Nima acompañamos, la verdad es que muy pocos varones se involucran, por ejemplo, en los procesos de acompañamiento cuando niñas y niños viven algún delito. La culpa social que luego se les pone es, pareciera que es responsabilidad de las mamás que los niños y las niñas hayan vivido el delito y no del agresor. Entonces, a mí me parece muy fuerte porque socialmente, y nos ha tocado también, por ejemplo, cuando vamos al Ministerio Público, que les preguntan, ¿y usted dónde estaba? ¿Usted qué estaba haciendo en ese momento? Porque no lo estaban cuidando, ¿no? Entonces, me parece que, insisto, ya tienen un montón de carga de todo lo que tienen que hacer con el proceso de crianza y el proceso formativo, porque no es solamente dar de comer y decirle, báñate, siéntate, sino el formar una persona completa, y que luego muchas de las mamás que están en situaciones de violencia son también cuestionadas del por qué no hicieron lo suficiente o por qué no estaban al pendiente cuando en realidad no era. Si tú estás compartiendo tu vida con una pareja y tu pareja es el agresor, es en qué momento ella tenía que ser responsable absolutamente de lo que haga quien ejerce violencia, ¿no? Es bastante complejo y suma también a que a una polarización de ideas donde hay mujeres que pudieran con todo y que lo hacen perfecto y hay otras mujeres que no pudieron o que no son merecedoras porque no les pusieron la suficiente atención porque tenían que trabajar las 13 horas y entonces, pues bueno, pareciera que hay cosas entonces que se justifican o que están normalizadas y que les caen en repercusión a ellas de manera directa y se le quita la responsabilidad al agresor de ejercer la violencia, ¿no? Y quiero rescatar, hay un término en psicología que está usando mucho que se llama disociación cognitiva, que es la parte del abuso emocional, ¿no? Entonces, no es que la mujer quiera vivir esa violencia, Claro. Es que ya está, su conciencia ya se ve como muy, bipolar, podría decirse así. Sí. Entonces ya no sabe cuál parte de su realidad y si realmente está viviendo una violencia o si no, o si lo merece. Entonces, Claro. si la propia mujer está en conflicto, va a ser muy difícil que lo vea hacia abajo. Hablábamos que la violencia es que no es una cosa que se quita o que se pone o no es algo que podamos tocar. Y uno de los efectos de la violencia que sí tenemos siempre que tener en cuenta es que la violencia lo que hace es fragmentar nuestra identidad. Cualquier tipo de violencia lo que hace es fragmentar nuestra identidad, romper con nuestra identidad o poner en tela de juicio quiénes somos.
Entonces, si un niño o una niña vive violencia desde edades muy tempranas, desde esa edad ya hay un cuestionamiento sobre quién es y lo que pudiera hacer, lo que merece, lo que puede sentir, lo que puede pensar, incluso lo que le puede pedir a las personas adultas. Entonces, esa fragmentación y esa ruptura, cuando las mujeres en una relación lo viven, es una pérdida identitaria de quién eres y hacia dónde vas. Dejas de ser tú y dejas de pensar como tú, dejas de sentir como tú, y sí hay un proceso donde pues cualquier persona puede perder norte sobre qué es lo que tiene que hacer y qué decisiones tiene que tomar, incluso para ponerse a salvo. Hay mujeres que pues que no lo logran, ¿no? Entonces, y es complejo. Uh-huh. Claro. Sí, justo este efecto, ¿no? De uno puede juzgar muy fácilmente y decir, es que ¿por qué si se vive violencia no se salen de ahí, ¿no? Yo creo que eso lo he escuchado muchas ocasiones y de repente con esto que pone tan claramente sobre la mesa Mariana, de decir, no es un tema de voluntad solamente, es que hay situaciones que se están generando al interior de la persona, esta fragmentación, el dejar de creer que puedo enfrentar la vida más allá de esta realidad, ¿verdad? Porque también eso sucede cuando se vive la violencia y entonces, bueno, sí, salgo de aquí y ¿a dónde me voy? ¿Y cómo enfrento la vida? ¿Y tendré capacidad de hacer frente y de sostenerme y de sostener a mis hijos? Y todas estas otras preguntas también empiezan a aparecer cuando se han vivido procesos violentos. Entonces, no es sencillo y esta culpa, estos juicios que decía Mariana con toda la claridad del acompañamiento que todos los días se hace desde Nima, como que nos lleva también a ser empáticos en los otros aspectos y desde los otros roles que nos toca estar jugando en la sociedad para otra vez, y yo sí quiero ser muy insistente en eso, pensar en las condiciones que permiten o no que algo suceda o exista, ¿no? Entonces, a ver, desde dónde a mí me tocaría estar construyendo esta realidad y acompañando estas realidades para que de a poco muchas personas con muchas acciones podamos ir modificando estos contextos y generando menos culpas, ¿no? Uh-huh. Yo no puedo dejar de lanzar la pregunta de si la mayoría de las personas, por no decir el 100% que acompañan en Nima a los niños, a las niñas, son sus mamás. Sí. ¿Y en dónde estamos los hombres? ¿Y en dónde estamos los papás? Sí. Ejerciendo la violencia, perpetuando la violencia, desconociendo la violencia. Y entonces también esto se tiene que convertir en una pregunta muy clara para nosotros, para decir cómo desde este rol masculino en el que me encuentro, desde ser pareja o hombre, desde ser papá, desde ejercer mi paternidad, también tengo una responsabilidad que hay que asumir. Y no puedo dejar de voltear a ver esa realidad y hacerme para un lado, que sí sucede, ¿no? Pero también tendría yo que cuestionarme y empezar a decir, no es solo lo que les pasó a las niñas, a los niños, a estas mujeres, es cuál fue mi nivel de participación en que todas estas condiciones estuvieran dadas para tener estas realidades en las que estamos transitando. Y ahí me devuelve la responsabilidad, ¿qué me toca hacer a mí, no? Como hombre que estoy participando en la construcción de esta sociedad, también tengo una responsabilidad bien alta. Históricamente, un compromiso súper alto para tratar de cambiar estas condiciones que hemos ido construyendo desde este género, ¿no? Entonces hay toda una serie de preguntas que se van generando alrededor de ello. Efra, y con las mujeres también. A veces las mismas mujeres, en lugar de ayudar, revictimizamos a otra mujer, porque precisamente la falta de conocimiento de cómo es el ciclo de la violencia hace que hagamos estos comentarios, como decía esta Mariana, de por qué se queda ahí, por qué, y eso hace que la víctima se sienta culpable y siga aceptando esos tratos. Entonces es como todo. Y procesos también, por ejemplo, de las familias. Hay muchas mujeres que acompañan a los niños y a las niñas a denunciar que viven algún delito y hay muchos cuestionamientos de sus propias familias. Aquí pueden ser las abuelas, los abuelos, de por qué estás rompiendo con todo lo que tenemos, ¿no? ¿Por qué estás rompiendo con la familia? ¿Por qué no estás sosteniendo? O sea, sí puede que... Y que luego es fuerte, ¿no? Porque el principal número el porcentaje de agresores son muy cercanos a los niños y a las niñas en cuestión de violencia sexual. Entonces, si hay cuestionamientos, por ejemplo, si tú eres una mamá que está acompañando a denunciar a tu hijo o a tu hija, que, por ejemplo, tu mamá o tu papá te cuestionen, ¿por qué estás rompiendo con la familia si es tu hermano? Sí, pero mi hermano es un agresor.
por poner un ejemplo, pues. Entonces, también esa responsabilidad, insisto, que se les da después a las víctimas y se les quita a los agresores es fuerte, porque sigue creando condiciones de vulnerabilidad que son más latentes para los niños y las niñas, en lugar de asumir que pues hay personas que incluso en nuestros círculos cercanos pues generan violencia por diferentes factores, pero que no necesariamente tendrían que estar de manera permanente en nuestra existencia, ¿no? Y decidir con quién pueden compartir los niños y las niñas como personas adultas, también esa es una responsabilidad. ¿A quién le estamos dando esta responsabilidad? ¿Solamente a las mamás y a los papás? O, por ejemplo, ¿no? Lo pongo en una situación. Los papás y las mamás escogen las escuelas o llevan a los niños y a las niñas a las escuelas esperando que en la escuela haya una figura que les proteja. Pero ¿qué pasa cuando en el espacio escolar es donde les violentan? Y que no necesariamente tiene que ser una persona adulta, pueden ser también otros niños o niñas o entre pares, puede haber esas violencias. Y ¿cómo vamos a cuestionar? ¿Vamos a llegar y a quién vamos a responsabilizar si en general somos todas y todos y que tenemos que velar en principal por las víctimas, siempre? Híjole, siempre. Y ahí me viene, Mariana, una reflexión que parte de la empatía también es saber a quién le ponemos la consecuencia. Sí. Porque no podemos estar empatizando a un nivel de no ponerle límites al agresor. Claro. ¿No? En las familias se da mucho, o sea, es que sufrió, entonces por eso está violentando a la mujer. No, a ver, sí, pero tu manera de poder ayudarle a esa persona es que viva su consecuencia de la acción que decidió y eligió hacer. Creo que en México en general, bueno, me voy a poner un poquito teórica, pero un poquito. Adelante. En estudios de violencia, como de manera general en México, como cualquier persona tiene contacto a actividad delictiva. Porque en México, culturalmente, hemos aprendido que en nuestra socialización cotidiana hay actividad delictiva. Hay violencia contra los niños y las niñas que, por ejemplo, nunca se denuncia. Hay abusos sexuales o violencia sexual que jamás se denuncia dentro de las familias. Entonces, siempre como personas tenemos este contacto con, es que yo conozco al primo de un amigo o al que hizo algo que tiene que ver con alguna actividad delictiva. Entonces, en México es muy común que justifiquemos por qué se comete un delito, como si todos los delitos fueran lo mismo. Y va desde el decir, bueno, no tenía otra opción y entonces el crimen organizado y entonces no tenía otra opción y hay mucha, de verdad, culturalmente, vinculaciones con actividades delictivas. Entonces, al justificar una práctica o al justificar una acción, insisto, también quita responsabilidad. Porque, por ejemplo, no sé, ¿no? En una situación de abuso o violencia sexual, al quitarle esta responsabilidad al agresor, pero ¿quién va a asumir la responsabilidad que no se asumió en algún momento? Entonces, eso me parece complejo porque luego muchas responsabilidades están puestas en el Estado. Como si el Estado las tuviera que resolver absolutamente todas y, insisto, tendría que ser también una parte social. Y al justificar tantas prácticas, pues pareciera que las víctimas, entonces ya no es tan importante la violencia que te pasó porque, bueno, él también vivió violencia o él también fue agredido o agredida. Entonces, podemos justificar algunas violencias, pero a la víctima no le estamos dando otras opciones. Incluso, por ejemplo, si lo analizamos en programas gubernamentales, hay muy pocos programas gubernamentales que están dirigidos y puestos para víctimas. Incluso las especializaciones, por ejemplo, para acompañar a víctimas de delitos son pocas, son pocas personas las que están especializadas en eso. Pero hay muchas personas, y no estoy diciendo que esté mal, al final de cuentas sí hay una violencia estructural contra quienes cometen delitos, generalmente quienes viven en pobreza, pero sí hay más beneficios, digamos,
bueno, no sé si beneficios, pero sea la palabra correcta, pero sí hay una preferencia a este discurso de justificar el por qué soy así, ¿no? El por qué actúo de esta manera sin que haya una consecuencia de por medio. Claro. Y penalmente también lo vamos a poder ver, ¿no? Las penas que, por ejemplo, se dan para violencia sexual son chiquitas y el daño que se genera es de por vida y un agresor puede estar en la cárcel 1 año, 2 años, bueno, privado de la libertad 1 año, 2 años, y una violencia sexual te trastocó toda la vida, porque en diferentes etapas de tu vida se va a manifestar de manera distinta. Si la agresión sexual fue en una etapa, en la adolescencia va a implicar, pues sí, otra conciencia, incluso otra resignificación, entender otra forma, y en la adultez y cuando tienes una pareja y cuando estás en un proceso de crianza. Entonces, todo el tiempo es estarte cuestionando un hecho que para un agresor le implicó una privación de libertad de 1 año. Claro. O de 2 años, 6 años. Y es un tema que los voy a volver a invitar para platicar porque abarca otro capítulo completo, porque precisamente sí, hay muchas normas que todavía ni siquiera tienen estructura. Claro. En cuestión del abuso sexual. Sí. Y que se tiene que estar visibilizando, la verdad. Y bueno, para ir ya terminando con este capítulo, sí, ¿qué le quieren dejar a las familias que nos van a estar viendo de mensaje? Pues desde Nima invitarles a que nos conozcan, que se acerquen a la organización. Si tienen a alguien cercano, niña o adolescente, que esté viviendo algún tipo de violencia, principalmente violencias sexuales, pero hay otras violencias sociales, también la violencia familiar, incluso algunas violencias sociales. Realizamos estos acompañamientos por si necesitan de nosotras, estamos ahí. Y para todas las organizaciones, instituciones, escuelas, empresas incluso, que quieran conocer sobre una perspectiva de niñeces y de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, pues que nos contacten, que estamos abiertas y que asumamos siempre que los niños y las niñas y los adolescentes son parte del mundo. Y que como parte del mundo tienen todo el derecho, como nosotras y nosotros, de ocupar un espacio, de decirnos qué piensan, qué sienten y cómo quieren también estar en este mundo y lo que quieren ir compartiendo con nosotros y nosotras. Entonces sería eso de mi parte. Pues yo, la verdad, invitar a que sigamos en la reflexión. Creo que ha sido muy claro el que nuestro contexto es un contexto donde tenemos todos los días las situaciones de violencia de muchos tipos, de muchas formas, con muchas manifestaciones, y que no estamos excluidos de seguir reflexionando y repensando este tema para buscar asumir responsabilidad, ¿no? Hay una parte de qué es la culpa y la otra qué es la responsabilidad. Alguien puede ser culpable de ejercer algo, pero la responsabilidad la podemos asumir todas, la podemos asumir todos. Y a mí me gustaría cerrar con eso, como con la pregunta de qué parte de construir un mejor espacio para vivir las personas podríamos empezar a construir desde el lugar en el que estamos y desde las tareas que nos tocan en lo cotidiano. Gracias. ¿Me voy a compartir sus redes, por favor? ¿En dónde los pueden encontrar? En todos los espacios estamos como Nima. Entonces, para que nos busquen, estamos en Instagram, estamos en Facebook y también tenemos nuestra página, para que nos visiten. Los números también están en la página, por si se quieren comunicar para ahí. Generalmente son los medios que utilizan los niños y las niñas y los adolescentes. Y muchas denuncias llegan también por redes sociales, porque es a lo que tienen acceso los niños y los niños y los adolescentes, sobre todo de adolescentes. Pero bueno, ahí nos pueden visitar y consultar. Y recuerden que si tienen un tema de interés, no olviden ahí comentar para buscar al experto, suscribirse, denle like y compartir. Les platico que este es el cierre de temporada. Nos veremos en la segunda temporada con más temas que van a estar increíbles y de súper interés para la sociedad. Nos vemos.